Hola, hola, bienvenidos a todos, bienvenidos en el ciclo Insumises, ciclo de charlas dentro del programa de Primavera Pro. Me presento rápidamente, yo soy Sasuki Salma, soy tunecina, soy mediterránea, soy árabe, soy africana, soy amazigh, soy mora y soy todas esas culturas que componen mi cultura con un C mayúscula. También soy inmigrante, llegada en España desde hace poco, y lo primero que me llamó la atención aquí fue la determinación que hay en España de no valorizar su propia cultura, incluso la musical. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que un país que está en la intersección de dos continentes, en la intersección del Oriente y del Occidente, y que se ha convertido en la puerta de entrada de las culturas de América Latina en la región, pone tanta energía en reducir su identidad? Y eso obviamente se percibe en su identidad musical, donde se quedan vacíos, sin respuestas, sin memoria, sin comprensión. Y al programar esta charla, he querido poner de relieve lo que España no solo ha desvalorizado, sino ha borrado completamente. Y es más exactamente la herencia africana subsahariana en la música española. Y en este caso vamos a hablar de la música flamenca y del flamenco. Y yo pienso, sinceramente, personalmente, pienso que el flamenco nos da respuestas concretas sobre la cuestión de la identidad musical española. Y bueno, para desarrollar este tema, pues he invitado a la bailadora que va a llegar, bailadora Yinka Esi Graves, a la etnomusicóloga Nuria Domenech y a la periodista Ramata Demjay. Muchas gracias, chicas, por estar aquí. Merci. Os dejo con mis compañeras. ¿Se me oye? Sí. Buenas tardes a todos y a todas, los que estáis aquí presentes y los que nos seguís online, y bienvenidos a la charla Insumisas, el flamenco, una memoria negra. Como decía Sasuki, el flamenco proviene de un cruce entre culturas, ¿no? Conocemos el legado árabe, el legado gitano, pero no se habla mucho del legado negro, ¿no? De ese posible encuentro entre los sonidos negros y el flamenco, y cómo se materializa en los movimientos y en la música. Para hablar de este tema estamos aquí hoy con dos profesionales. Estamos con Nuria Domenech, que es etnomusicóloga, ¿verdad? Sí, bueno, buenas tardes y gracias, Rahmata. Etnomusicóloga suena un poco como muy académico y en realidad es algo mucho más humano. Y bueno, ya a través de la charla iremos hablando de estas culturas que aparentemente nos han dicho que son lejanas y son más cercanas. Y nos sigue también, se une también de forma online Yinka, que es bailadora y coreógrafa. Hola, Yinka. Hola, hola a todos, todas, todos. Muchas gracias por invitarme a estar aquí y un placer entrar en esta conversación con vosotras. Vale. Me gustaría empezar con una pregunta que yo creo que se irá respondiendo a lo largo de la charla, que sería, podríamos decir que hay una gran conexión entre la música y la historia, ¿no? En este caso, entre el flamenco y la historia española. Exacto, sí. Bueno, básicamente música e historia son inseparables, sea en España, sea en cualquier rincón del mundo. Y básicamente es esto porque si el lenguaje lo entendemos como el reflejo de una cultura, la música es el reflejo de un momento determinado histórico en un lugar determinado. Entonces, aunque actualmente aquí en Europa Occidente consumimos la música como un entretenimiento, la música y la historia están totalmente vinculados 100%. Y a lo mejor Yinka nos puede... Sí. ¿Qué es lo que piensas, Yinka? Sí, vamos, que yo siempre parto desde mi propia experiencia, porque creo que mi entrada en el flamenco ha sido totalmente un descubrimiento y me encanta lo que ha dicho Nuria, porque yo creo que cuando yo empecé a tomar clases, y mis primeras clases fueron en Inglaterra, inocentemente no tenía ni idea lo que venía, y claro, el viaje que hice luego hacia España, empecé en Barcelona, me fui a Madrid, luego vine al sur, ahora llevo casi 10 años en Sevilla, y lo que me ha ido revelando es que precisamente es imposible
no enfrentarse a la historia de los mismos espacios donde se crea algo, ¿no? Y eso ha sido algo que he ido descubriendo totalmente, que al iniciar este viaje bastante inocentemente no me di cuenta hasta qué punto, a pesar de que yo estudié historia del arte y cualquier cuadro había que, por supuesto, ponerlo en un contexto histórico, pero diría que con el flamenco ha sido como a un nivel vital que me he topado con la misma historia, y eso ha sido también por habitar los espacios en Andalucía donde entendemos que nace el flamenco, ¿no? Sí, creo que entiendo lo que dices. Desde hace unos años sí que es verdad que cada vez se habla más de esta posible herencia negra, ¿no?, en el flamenco, y, por ejemplo, documentos como Gurumbé, Canciones de tu memoria negra, el documental en el que Yinka participó, se indaga un poco sobre esta herencia. Y me gustaría preguntaros por qué creéis que existe esta negación, la negación de esta posible herencia negra en España. No sé quién quiere empezar. Es complicada, ¿eh? Bueno, mejor Yinka, que participa en el documental Gurumbé, imprescindible ver. Sí, es que me río porque es como dices, ¿dónde empezar con esta pregunta? Creo que pasan varias cosas. Yo también tengo que decir que soy extranjera, entonces a veces es como difícil posicionarse ante las formas de hacer, ¿no?, de un país, pero claro, ya llevo casi 15 años en este territorio y creo que como muchos elementos de la historia de este país, que es tan complejo y a la vez tan realmente lleno de piezas tan distintas, creo que a lo largo del tiempo ha habido como un intento a fingir que no ha habido esa inmensa diversidad en este territorio, ¿no?, de alguna forma. Entonces, el problema de cómo se ve, cómo se percibe lo africano, tanto formas de hacer, pero como sus personas, es un problema global, ¿no? He estado pensando mucho alrededor de eso y creo que en general, desde el principio de un momento histórico que es la trata de personas esclavizadas saliendo del continente africano hacia las Américas, pero como Gurumbé nos enseña de todos los archivos y todas las personas que llevan años estudiándolo, también a la península ibérica, tanto España como Portugal. Este momento empieza una relación con las personas africanas, yo diría casi de robo, donde tanto, y luego la colonización, por supuesto, se aumenta esa sensación de que lo que proviene de este continente, aunque tiene un valor inmenso, real, pensemos en todos los minerales que están en todas las tecnologías que usamos hoy en día, las maderas, bueno, infinito, el oro, todo eso, pero ha sido como una relación tan extractiva que creo que a la hora entonces de valorar luego la herencia que pueda haber dejado una población que realmente hizo parte de... Yo creo que muchas veces cuando hablamos de lo africano pensamos que es algo que está tan lejos, pero estamos hablando de gente que estuvieron presentes durante 4 siglos en el territorio español. Y entonces, es decir, es imposible pensar que no dejaron algo, porque en todos los otros sitios donde han estado personas afrodescendientes han tenido un legado bastante importante, ¿no? Entonces yo creo que está muy conectado a esa imposibilidad de valorar lo que viene de este continente. Y eso es un problema global. Y creo que, claro, en España, como no se habla de esta historia, es todavía más imposible imaginarlo. Más escondido. ¿Y tú Sí. qué piensas? Bueno, básicamente totalmente de acuerdo con lo que comenta Yinka. Creo que esta herencia, o sea, vamos arrastrando como un pensamiento que nace en el siglo XV con el contacto de la población española con población africana, y arrastramos toda una serie de
estereotipos y connotaciones muy peyorativas a todo lo relacionado con africano, sean las personas, sea la música, el baile, la cultura, las expresiones. Entonces, esto, al no ser hablado, ni comentado, ni identificado, se convierte en un endorracismo incrustado en nuestra sociedad, que a pesar de estar en cada una de nuestras células, es muy invisible, e incluso las personas que no lo sufren, hay personas o bien que no son conscientes o no se enteran, o incluso hay personas que niegan que exista este racismo. Entonces, ¿cómo puede ser que todavía, por no querer revisar, repensar, redescubrir nuestra propia historia, vayamos arrastrando todos estos pensamientos coloniales hacia todo lo que es africano? Lo que decía Yinka, ¿no? Lo vemos como lejano, ajeno, exterior, y todo esto, todo este cúmulo hace que la aceptación de esta herencia africana sea difícil para una persona que totalmente lo ve eso, lejano, exterior a ella, ¿no? Sí, es muy interesante esto que decía Yinka, sobre todo, y relacionado también con lo que has dicho tú, porque sí que se habla de durante esas 4 décadas que hubo presencia africana en el sur, sobre todo de España, se dice que en Sevilla llegó a ser el 15% de la población de la ciudad. Eso es algo que tampoco se conoce mucho y es un número importante, yo creo. Ahora me gustaría que viéramos un vídeo, es un vídeo corto, de Javier Padilla, conocido como el Negro Meri. Puedo decir, es Jacinto Padilla. Jacinto, disculpa, Jacinto. Este vídeo que veis es el primer vídeo que tenemos de un bailador negro. Se grabó en la exposición de París del 1900, lo hicieron los hermanos Lumière. Y enlazando con este vídeo me gustaría hacer la siguiente pregunta, que sería, ¿podríamos decir que esta herencia africana es aceptada por el mundo del flamenco? No sé si Yinka quiere empezar. Sí, bueno, me gustaría como sacar algo que ha dicho Nuria que me parece tan potente y creo que está muy relacionado con este vídeo y tu pregunta, Ramata. Y es esa cuestión de la invisibilidad, porque yo creo que ahí está también la cuestión con dónde está lo negro en el flamenco, ¿no? La gente queriendo buscar algo que a lo mejor les grita, soy africano en un paso o en un cante o algo así. Y creo que Nuria nos ha descrito de una forma que realmente estamos tratando de algo que es casi efímero y difícil de ver según la mirada, ¿no? que tienes. Entonces, me gustaría este vídeo que has puesto, porque mi primer contacto con ese vídeo fue hace unos años, y hablo mucho de esa experiencia porque para mí enmarca muy bien un poco esta problemática, que era en una conferencia alrededor del flamenco y el flamenco en el cine, y por supuesto celebrando estas imágenes que son la primera vez que se graba un cuadro flamenco, digamos. Y durante muchos años, hasta yo diría hace, no sé, 4 o 5 años, Jacinto Padilla, todo el mundo pensaba que era el maestro Otero, que es un gran bailador, fue un gran bailador y docente de Sevilla de finales del siglo XIX, siglo XX, ¿no? Y cuando fui a la conferencia decían aquí el maestro Otero bailando no sé qué, yo como estoy segura que yo estoy viendo a un hombre negro ahí en la pantalla, y de hecho mi recuerdo del maestro Otero era una persona con un porte totalmente distinto, además con un estilo muy distinto, que él realmente era un bailador más de la escuela bolera, ¿no? No tanto este acrobatismo un poco carnavalesco que tiene Jacinto Padilla en este vídeo. Y me pareció alucinante porque en ningún momento, ¿no? Después de hablar de la importancia del vídeo y todo eso, en ningún momento se mencionó el hecho de que era un hombre negro, y no fue hasta que Kiko Mora, un investigador experto en España y el cine y el flamenco también, entra en los archivos y dice, no, este hombre es Jacinto Padilla, que era también torero, también guitarrista, que era también cantador.
y bueno, un buscavidas, que yo creo que muchos de los flamencos lo eran en aquella época. Y entonces entendí que es como, wow, cuando este hombre estaba demostrando supuestamente una normalidad dentro del flamenco, ¿no? Aquí es un cuadro flamenco, su negritud era totalmente invisible. No le estaban percibiendo hasta que vino Kiko Mora para enseñarnos como los archivos que el maestro Otero no había estado en París en estas fechas y había dicho, este hombre es otro. Me parece como muy interesante, ¿no? Que es como aún ahí, delante de nuestros ojos, mm, esa imposibilidad o directamente invisibilidad de alguien aunque esté, ¿no? Entonces, un poco viniendo a tu pregunta, Ramata, me parece que hay esta relación, que es como hay un subconsciente, hay mucha gente que no sabe nombrarlo, que le suena, pero que todavía no es algo como directamente aceptado. Y yo creo que porque, por todo lo que estamos hablando, la necesidad de redefinir lo que puede ser supuestamente africano en el territorio español, ¿no? Y reverlo. Yo creo que ahí está el trabajo que nos permitirá abrir este campo que queda por ver, porque hay ciertas personas que están hablando de ello, pero yo creo que es un campo infinito por explorar, ¿no? Pero habría que hacerlo ante una lente que está buscando verlo de otra forma, ¿no? Claro. Yo aquí, relacionado a lo que dices, Yinka, veo que es esta subconsciencia, creo que también es alimentada por el hecho de tener una sola historia válida, una sola imagen, ¿no? Es como que la población española actual solo ha recibido una historia y esta historia ha excluido totalmente hechos tan evidentes como que personas africanas afrodescendientes vivían en España y estuvieron muchos años. Entonces, creo que proyectos como Gurumbé son realmente oportunidades que nos brindan a todos para poder redescubrir, releer y reescribir una historia más consciente, ¿no? Que todos seamos más participantes de esta historia y no solo una persona que decidió que esta parte mejor la guardamos, ¿no? Podríamos decir entonces que proyectos como Gurumbé han ayudado a abrir la conversación, a que se empiece a hablar un poco más del tema. Yo creo que esto y mucho más ha ayudado a despertar conciencias, ¿no? A tomar responsabilidad también. Totalmente. Digamos que, bueno, Miguel Ángel Rosales, que es el director de la película, creo que hizo una labor tan grande también de poner a la luz mucha gente que llevan años trabajando con este tema, pero quizás más del mundo académico, entonces que no llega, ¿no? Al oído de la gran mayoría de las personas. Y yo diría que aún así la película, no sé si alguna vez se ha visto en la televisión española ni nada, creo que aún así sigue como estando, aunque mucha gente lo ha visto, no es como que todo el mundo está diciendo hay que ver esta película. Y lo que dice Nuria yo creo que es tan verdad en el sentido de que también lo que creo que ofrece, y creo que es siempre importante recordar, es que es una pieza. Creo que también la búsqueda de una historia, porque ahora entonces la gente es como, entonces el flamenco es negro. Es como, no, lo que estamos diciendo o queriendo abrir la posibilidad de pensar que el flamenco nace en un ámbito donde hay esta, me encantó la palabra que nos regaló Sasuke al principio, de la intersección, porque esas son las realidades de los sitios donde se crean cosas, que yo creo que la noción de una población dotada por su arte, como se idealiza o se sueña más bien, ¿no? El flamenco ante la mano de la población gitana, que por supuesto son los grandes, ¿cómo se dirían? Like carriers, ¿no? De la forma flamenca. Eso no hay duda ninguna. Y, perdón, transmisores. Sí. Decía Transmisores, Nuria. ¿no? Por ejemplo, de exactamente. esta herencia. Totalmente. Totalmente. Y lo que simplemente es decir,
En el puzzle, porque es un puzzle, hay varias partes y no se puede negar esta. Yo creo que mucha gente se malentiende y cree que ahora estamos diciendo eso es como si la población negra lo hacía y luego se ha ido, no, más bien que se ha forjado gracias a la herencia de todas las músicas que conocemos, la zarabanda, la chacona, el gurumbé, los fandangos, todos estos que también tienen más que ver también con una especie de espacio circular con el Atlántico, ¿no? Pensando en los fandangos, y que eso, como cualquier otra forma, yo pienso en Londres, las formas musicales que han nacido ahí, si no hubieran estado los jamaicanos, muchas cosas no sonarían como suenan. Y es eso, ¿no? Es como decir, eso es una parte del puzzle. Yo creo que para mucha gente es muy difícil aceptar que hay varias historias, ¿no? Varias raíces también. Y hablando de arte, en este caso tu arte, tu baile, ¿sería una forma de mantener viva esta herencia? Digamos, podríamos decir... Entonces, es como, yo creo que cuando conocí a Miguel Ángel Rosales, todo el trabajo que estaba haciendo con Gurumbé, topé con, digamos, las pruebas científicas de una cosa que yo estaba sintiendo bastante intuitivamente, ¿no? Y yo creo ahora, cuando miro para atrás, entiendo que mi cuerpo supo algo que yo no sabía, porque yo no entiendo por qué me llamó tanto la atención el flamenco. Entonces, lo que sí he tenido que hacer, porque durante mucho tiempo yo no valoraba mi sitio en el flamenco, yo misma me juzgaba bajo un ojo que no reconocía mi forma de moverse, hasta ver, por ejemplo, otro bailador negro, Jermaine, que está en Francia, le vi hacer unos movimientos y dije, wow, él lleva su espalda de una forma tan parecida que la mía. Estos pequeños momentos han sido como muy importantes en darme como la sensación de que puedo seguir haciendo lo que hago, ¿no? Y ahora me encuentro en un momento donde sí estoy buscando darle valor a estas cosas que sí tienen mucho que ver con ser una persona afrodescendiente, tanto a nivel de movimiento, pero a nivel de morales y valores, no sé, casi espirituales, no sé cómo decirlo. Entonces, digamos que para mí, no como necesidad externa de decir, y yo no puedo tomar este papel, decir yo voy a llevar para nada. Y también me gustaría decir que somos cada vez más personas afrodescendientes trabajando y aficionándonos al flamenco, bailando en el flamenco. Um, pero sí, para mí ha sido lo que me ha ayudado a entender mejor el flamenco, me ha ayudado a llevar mi cuerpo mejor en el flamenco. Um, esa necesidad de verlo desde una perspectiva que yo llamaría afrodescendiente, ¿no? De unos valores que se ven en diferentes expresividades de la diáspora africana. Hablábamos de herencias al principio y siempre volvemos un poco al sur. Las herencias en el sur son mucho más visibles, ¿no? La herencia árabe-mora, gracias a monumentos como la Alhambra, por ejemplo, pero en Cataluña es más difícil, ¿no? Esos monumentos así no existen y los indicios son distintos. Hay que saber buscarlo para entender dónde está esa herencia, ¿no? Sí, un poco bastante, la verdad, porque en Cataluña tienen el arte de camuflar estos indicios muy bien camuflados, y igual que está Gurumbé, este documental que es imprescindible de ver, hay otro documental que pasaron hace poco en TV3 en 30 minutos que se llama Negrés, y habla y expone y muestra con documentos y con hechos históricos la presencia de personas africanas también en Cataluña, Valencia y Baleares. La herencia no fue distinta en el sur que en el norte, porque también las culturas son distintas, ¿no? Digamos. Pero, por ejemplo, este documental creo que es muy necesario de ver porque te sitúa y te ubica, y de repente pues te das cuenta de que hay una historia que no te han contado
y la tenemos delante nuestro, como por ejemplo el modernismo, ¿no? En Cataluña, que es como un símbolo de orgullo nacional. El modernismo, pues edificios como el Liceu, la Pedrera, el Hotel Colonial, la Casa Batlló, que son como símbolos de orgullo para los catalanes. Es bueno y es necesario conocer y saber que gran parte de su financiación económica, los mecenas que dieron el capital a los artistas para fabricar, para construir estos edificios, lo hicieron con dinero que proviene de la trata y el tráfico de personas esclavizadas provenientes de África. Esto es algo que en ninguna escuela, instituto o universidad nos han contado, por lo menos a mí, no sé, a ti, Rahmata. A mí tampoco. Tú has estudiado en Cataluña. Aquí, nunca se ha hablado de este tema. Nunca nos lo han contado, nunca. Siempre ponen el modernismo como algo muy propio, ¿no? Igual que el flamenco, muy, muy propio, pero no nos cuentan la otra pieza de la historia, cómo se financió esto, qué estaba pasando históricamente paralelamente a estas construcciones, ¿no? Entonces, recomiendo mucho también el documental Negres. Recomiendo también el documental Negres. Vamos a pasar al continente africano un poco. En el occidente de África, la cultura de tradición oral se ha mantenido viva durante muchas generaciones, en parte gracias a la figura de los yelis, que también se conocen como griots, aunque este término tiene sus particularidades, ¿no? Un poco... Algunas grandes particularidades. Sí, como dice Rahmata, en África Occidental, que era el antiguo imperio de Mali o imperio mandé, la transmisión ha sido totalmente oral a través de los yelis. Pero a nivel internacional, el término que es más conocido es el término de griots. Y este término, aunque griot y yeli denominan lo mismo, el origen y la connotación de ambas palabras es totalmente distinto. Griot es un término que dieron los portugueses y que posteriormente los franceses adoptaron y que significa sirviente, sirviente de un rey en este caso. En cambio, yeli proviene de las lenguas mandés y significa sangre. Es muy distinto tanto el significado como el rol. Los colonizadores llegaron a África Occidental, vieron a los yelis al lado de los reyes y los tomaron como sirvientes. Los yelis en realidad no son sirvientes del rey, son mucho más y han tenido y tienen todavía un rol social muy importante tanto en la transmisión de la historia, los valores y la educación, como en la mediación de conflictos, en la comunicación entre la población y los reyes en su época o las personas de poder. Entonces, me gusta mucho, por ejemplo, una frase que dice Toumani Diabaté, el corista, que dice que si el imperio de Mali fuera un cuerpo humano, los yelis son la sangre de este cuerpo. Y tiene totalmente razón porque cumplen un rol social imprescindible. Las palabras son importantes al final, ¿no? Y las palabras son muy importantes. No sé si Inka quiera añadir algo a esto, a la pregunta de antes, que no te he dado tiempo, sobre la herencia, las herencias en Cataluña. No, vamos, que ha sido... Yo todavía no he visto Negres, entonces yo tengo que verlo. Pero bueno, creo que eso, yo siendo londinense, también mi escuela estaba delante del Natural History Museum, el Museo de Historia Natural y el Victoria and Albert Museum. Y bueno, Victoria siendo la gran reina colonizadora. Y yo siempre fui muy consciente de que el dinero de estos grandes edificios y monumentos está totalmente extraído desde la trata y luego, por supuesto, las plantaciones y la misma esclavitud. Quiero decir, creo que en general es muy difícil sacar esto de la ecuación del supuesto avance europeo. Y creo que es una falacia intentar no omitirlo, quiero decir. Entonces, yo creo que esa misma relación, y es muy interesante lo que nos comparte Nuria, de sangre
de verdad esta palabra jellies, sangre, porque yo creo que también la sangre que corre económica, ¿no? Y en el occidente está muy, 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 muy relacionado con las vidas, el esfuerzo, la riqueza de un continente y sus personas, y también, por supuesto, hay que hablar de las personas indígenas en las Américas que perdieron sus vidas. Entonces, me parece sangre como una palabra muy interesante de pensar en toda esta cuestión, ¿no? Como en las arterias, está ahí haciendo que las cosas sigan avanzando. Y volviendo un poco al tema, hablando de flamenco y de esta posible herencia, siempre queremos catalogar las cosas, digamos, ¿no? Ponerle un nombre, describirlo todo perfectamente, y tal vez este es uno de esos temas en los que no es necesario buscar algo concreto, ¿no? Tal vez es más entender el proceso y entender un poco las similitudes en ese proceso, no buscar algo concreto, exacto, como explicaba un poco Yinka al principio. No sé si compartís esta idea. Sí, totalmente. Yo, por mi parte, no estoy mucho dentro del mundo flamenco, ¿no? Pero sí que las similitudes, más que lo concreto, lo técnico, lo académico, veo que realmente son mucho más globales, ¿no? Como, por ejemplo, la transmisión oral y dentro de las propias familias, la expresividad corporal y básicamente esto, cosas más culturales y no tan técnicas, no tan concretas, que vemos eso, la herencia africana está ahí presentísima, vaya. No sé si Yinka quiere añadir algo. Sí, yo creo que como no soy historiadora o musicóloga, me cuesta, vamos, y a lo que me interesa a mí como persona que trabaja con el cuerpo, es precisamente como buscar formas que están encarnadas, ¿no? en el hacer, que nos explica un poco Nuria. Pero creo que hay ambas cosas pasando. Creo que mucha gente, recién escuché a Tomás de Perrate, que es un gran artista de una gran familia gitana flamenca, que él habla mucho ahora y está muy interesado e inspirado por esta herencia africana, porque él mismo lo vive en su propia familia, donde Manuel Torre, que es su abuelo, gran cantador flamenco y como musa de Lorca, tiene una madre que parece que es mestiza. Y yo creo que hay muchas familias donde podríamos encontrar eso. Entonces hay una mezcla entre realmente dónde fueron los afrodescendientes que estaban en el territorio, y lo que nos hablaba Perrate también era la relación, que mucha gente lo habla, musicólogos, entre el compás de 12 tiempos, donde tiene la Nuria me podrá ayudar, binario y a la vez como por 3 y por 2, ternario exactamente, que eso se ve con la introducción de muchas de las músicas que se hicieron populares de los afrodescendientes. Estamos hablando de a partir del siglo V y XVI, que luego arrastra el flamenco, que por supuesto el flamenco, bajo la forma que yo lo entiendo, es una forma moderna que nace a mitad del siglo XIX, que nace en un espacio urbano, que no, pero por supuesto construido sobre una larga herencia de músicas populares, ¿no? En el territorio. Y entonces yo creo que por un lado sí se puede, ¿no? Arrastrar cosas, pero lo que me parece más interesante es entender que por un lado estamos hablando de gente que la gran mayoría, aunque había mucha gente liberta, está claro que la población afrodescendiente ocupaba como un rango bajísimo en lo que sería la jerarquía, ¿no? de la sociedad de entonces.
y muchas veces ellos mismos no eran dueños de sí mismos. Entonces, que las cosas estén escritas, es difícil de buscarlo por ahí porque precisamente yo creo que no tuvieron la posibilidad de firmar nada, ¿no? De esta forma. Pero sí, y por eso estoy fascinada con la experiencia de venir al flamenco a un nivel corporal, había algo que me llamaba tanto y que ahora cuando he ido a trabajar con artistas como Nora Chipamire, que es de Zimbabue, o Dr. Amaray, he visto como con mucha claridad que la forma de llegar a la música, al cuerpo, donde las dos cosas no están separadas, la forma de crear en un colectivo, de apoyarse con el compás, la posibilidad de dar una impronta personal, todas estas cosas que son unos valores muy básicos del flamenco, digamos de la fiesta. Por supuesto, el flamenco luego ya está en como los más grandes escenarios, más como ballets, ¿no? Pero en el mundo en que imaginamos que nace, digamos, yo creo que hay que ir a la experiencia encarnada totalmente. Y yo creo que es ahí donde se sigue palpitando y nos sigue como haciendo así, ¿no? Para los que queramos verlo. Yo, añadiendo un poquitín a lo que dices, Jinka, por ejemplo, este hecho de que la comunidad está ahí presente y que da apoyo, pero además que puede participar, es decir, no en un grande escenario, ¿no? Pero en un corro que se cantan unas bulerías, todo el mundo puede participar a cantar, a bailar, a hacer palmas. Esto es algo que en África Occidental encontramos también súper presente, que no hace falta que tú seas bailarín o músico o cantante para poder bailar, tocar o participar de esta fiesta, de esta celebración comunitaria, ¿no? Entonces, aquí en Europa vuelvo a lo mismo, el modo que tenemos de consumir la música es como de contemplación, de entretenimiento, y toda esta parte comunitaria, participativa, improvisada, te arrancas y sales a bailar, lo tenemos ahí como cortado, ¿no? Como limitado. Pero en Senegal, por ejemplo, las ceremonias de Sabar es un festival donde cualquier persona puede bailar y todo el grupo te apoya y te anima y nadie te juzga. Además, o sea que sí, sí. Pero lo que sí diría con eso, y estoy totalmente de acuerdo, es que yo creo que muchas veces entonces eso se malinterpreta como una especie de cada uno hace lo que quiera, y al revés es como algo muy compartido y conocido donde la música o este momento musical está integrado con la misma forma de hacer. Entonces, a la hora de entrar en este espacio hay un vocabulario que está compartido, hay un vocabulario que la gente sabe, ¿no? Digamos. Entonces, es como realmente un espacio también de gran creación donde el individual añade al conocimiento de lo que el otro ha hecho, como de retar al otro, y ahí se va creando, digamos, y cambiando la forma, ¿no? De alguna forma. Por supuesto, con el flamenco hemos visto que luego se ha academizado mucho más, ya no se aprende tanto en estos espacios, pero lo que sí es maravilloso es que sigue habiendo esta relación de lo más grande, es el farruquito, por ejemplo, lo ves en una fiesta por bulería, la Pastora Galván, que me parece muy grande y que pasa poco, por ejemplo, con la ópera no ves a los más grandes artistas que viajan todo el mundo en luego el bar ahí con o los primos jugando, ¿no? De alguna forma. Y yo creo que eso es algo que el flamenco mantiene tan vivo sí, de alguna forma, pero realmente como un espacio de conocimiento, no es n'importe quoi, es muy concreto, tiene un lenguaje y unos códigos muy concretos que permiten ahora que el individuo luego ofrezca algo, ¿no? Dentro de este círculo.
Creo que el concepto de improvisación une un poco vuestros dos mundos, ¿no? El baile flamenco y un poco conoces los jellies, la música tradicional africana, que es ese espacio donde tú puedes dar tu aportación, ¿no? Sin ningún tipo de miedo y libremente, que como decías no se da mucho en la música tradicional aquí, por ejemplo. Claro, básicamente el hecho en los jellies, en la música, en el baile, es algo muy simple, pero el hecho de no tener un papel escrito, una partitura delante de ti, esto te da una libertad de improvisación, de aportación, de reinterpretación en el mismo momento, ¿no? sin tanta mente. Aquí en Europa tenemos una herencia musical que ha sido totalmente petrificada, escrita, como preservada por los siglos de los siglos, ¿no? Pero te ponen una partitura delante y poca aportación tiene uno a algo tan cerrado. En cambio, la tradición de los jellies, tanto en el canto como en la interpretación musical de instrumentos pues, como la kora o el balafón o los dunduns, tienen su código, tienen su repertorio, tienen sus afinaciones, pero cada uno tiene su espacio también para esta aportación, esta improvisación espontánea, ¿no? Siempre. Y esto es algo que sí, que creo que se comparte en el flamenco. Y esto que decías de la improvisación me recuerda, bueno, lo has comentado un poco antes, a cuando los jellies van a un bautizo, a una boda, a cualquier fiesta, son capaces, ¿no?, de personalizar la música a ese evento, digamos, ¿no? Introducen elementos para que sea algo personalizado, que es todo improvisado, en realidad no es que se lo preparen. Totalmente, sí, no están ahí preparándose un guión como hemos intentado nosotros. No, es algo improvisado y dedicado personalmente, es decir, cuando un yali participa de una ceremonia, él sabe a qué familia va a ir y la persona que tiene delante le improvisa pues, un canto dedicado a esta persona y además le cuenta toda la historia de sus antepasados, las buenas hazañas que han hecho y que ha hecho la persona que tiene delante pues, de bueno para su entorno, para su familia. Y esto es un arte, ¿no?, de improvisar, también memorístico, pero una memoria viva, digamos. Siguiendo en el arte africano, sí que me gustaría hablar un poco de la figura de la mujer. Por ejemplo, hay muchas mujeres que son jelly también. Sí. Y tienen una figura social también importante, ¿no? Totalmente, sí. Dentro de las familias de jellies hay el jelly keo, que es el jelly hombre, y jelly muso, que son las jelly mujeres. Que muso significa mujer en mandinka, ¿verdad? Sí, muso es mujer. Y el rol social, digamos, tradicionalmente los hombres se les ha dado el derecho, digamos, y el cargo de tocar instrumentos como kora, balafón, percusión y cantar también. Y a las mujeres su espacio era el canto, sobre todo, y la percusión en calabazas. Entonces, esto poco a poco va cambiando. Actualmente vemos mujeres que también tocan la kora, tocan balafón y percusión, pero bueno, tradicionalmente era reservado a los hombres. Las mujeres, al tener el espacio en el canto, son las grandes guardianas y transmisoras orales de toda la historia, las canciones, los valores, las genealogías, las épicas, y al mismo tiempo pues mediadoras, ¿no?, de conflictos, sea dentro de una familia, sea en un barrio, en distintos pueblos. Y esto es algo que pasaba en el siglo XIII y que actualmente todavía tienen este rol social muy presente y muy activo. Y cada familia, por ejemplo, tiene su jelly específico, y cuando dentro de la familia nace un hijo, una hija, este nuevo nacido hereda el jelly de la familia. Y si esta persona crece, se casa o tiene hijos, este jelly irá ahí y le contará la historia de sus padres, madres, abuelas y antepasados. Hablabas de mujeres que tocan la kora. Yo conozco, por ejemplo, a Sona Joarte. No sé si podrías dar algunos nombres de jellies mujeres, por ejemplo.
Bueno, Sona Llubarte es la más conocida a nivel internacional y está haciendo un trabajo enorme porque aparte de transmitir y transportar su arte y el Yelia por todo el mundo a través del canto y la cora, en Gambia ella ha hecho una escuela donde enseña música, da espacio para la creación musical a niñas también y hace una tarea súper importante. Más mujeres yelis que toquen cora, balafón, tan conocidas no hay muchas más, digamos, pero sí que, por ejemplo, hay un grupo, no recuerdo el nombre del grupo, pero lo voy a buscar, que es todo de yelis, mujeres, y una toca el balafón, la otra el djembe, cantan, incluso hay un bajo eléctrico, un poco así como moderno, y son todo mujeres. Luego también está Seni Cámara, que está en París, toca la cora y canta también, y está haciendo un muy bien trabajo de dar visibilidad, ¿no?, a las mujeres músicos. Y luego en el territorio pues hay, poco a poco se les da el espacio a las niñas para también coger instrumentos y poder crear, igual que un niño. No está tan normalizado entonces que las mujeres toquen instrumentos, digamos. No está tan normalizado como aquí, por ejemplo, pero poco a poco sí que hay este cambio de... Antes era como muy casi prohibido para una mujer coger la cora de su marido o de su tío o su abuelo, ¿no? Ahora en muchas familias de yalis ves que el padre, que es el músico, porque la madre, digamos, es la cantante, ¿no?, quiere y tiene la voluntad de enseñar a sus hijas o hijos, independientemente. Hay familias más tradicionales, por supuesto, y familias más abiertas. Hay casos y casos. Sí. No sé si Yinka quiere añadir algo más antes de terminar. No sé. Me parece que es como un tema infinito un poco y bueno, quizás una cosa que yo, hablando ahora de los yelis, para mí es como muy interesante. Yo soy afrodescendiente, nacida en Inglaterra, de alguna forma muy separada, ¿no?, de Ghana, que es mi tierra materna, de donde nace mi madre, pero sí es muy extraño como el flamenco para mí ha sido una de las formas en la que he podido reconectar, pero más que porque una de las cosas que me parece interesante insistir es cómo lo africano luego se repiensa en diferentes territorios, ¿no? Yo soy también mitad caribeña y yo creo que esta cuestión con el territorio español y el flamenco es realmente pensar cómo las poblaciones en Colombia, en Perú, en Brasil, en Jamaica, en los Estados Unidos, para mí es un poco en esta cuestión también, donde desde además pensando que en el mismo continente africano ha habido muchos cambios también, ¿no?, en estas tradiciones, dentro de esa circularidad de los cuerpos, los saberes, las formas de hacer de las personas africanas. Entonces, no sé, yo para mí es como cerrar abriendo, ¿no? Este pensar diaspórico de África, me parece. Y aportando un pequeñito a lo que dices, Yinka, eso me hace pensar también una cosa que vi que dice Raúl Rodríguez, el cantador, que dice, ¿cómo puede ser que tengamos tan interiorizado, tan aceptado de que hay una música afroestadounidense, música y baile afrocaribeño, afroperuano, pero todavía seamos reticentes a aceptar el afroandaluz, ¿no? Y creo que es un término que podemos empezar a poner un poco, ¿no?, a darle vida. Totalmente, porque eran personas afroandaluzas, es que eran afroandaluces, totalmente. Ahora sí, para terminar, y antes de pasar a las preguntas, me gustaría que escucháramos una pieza del artista Momi Maiga, titulada Mansani, que es una canción que fusiona bulería con música tradicional del pueblo mandé, si no me equivoco. Totalmente. Si nos ponen el vídeo...
Ole. Muy bonita la pieza. Karen. Y sí que ahora abriría la ronda de preguntas. Si alguien tiene... No sé si tenemos un micro. ¿Dónde? Sasuke, creo. No veo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si quiere... Es un micro que anda ahí. No veo nada. ¿Hay alguna...? Ah, mira. Ahí. Hola, sí, ahora. Vale, muchas gracias. Es muy interesante. La charla es súper sugerente y a mí se me ocurrían un par de reflexiones que quería compartir con vosotras. Por un lado, el tema que hablabais de la importancia de las palabras, de las expresiones, ¿no? Porque incluso vosotras, ¿no? Todos hablamos de estuvieron aquí 4 siglos y todo esto, pero claro, cuando hablamos de los romanos, que entre que entraron en Ampurias y cayó el Imperio Romano pasaron 6 siglos, bueno, reconocemos que nosotros fuimos Imperio Romano, que este territorio formó parte de una realidad sociopolítica y cultural que se llamaba Imperio Romano. Incluso ahora nos reconocemos, no como romanos, pero sí como latinos, que es lo mismo, ¿no? En cambio, el Al-Ándalus fue una realidad sociocultural que duró no 6 siglos, sino 8, porque entre que entraron en la península hasta que cayó el Reino de Granada pasaron 8 siglos, ¿no? Y seguimos hablando de que estuvieron aquí en estos términos y no en los términos que utilizamos con los romanos, con el Imperio Romano, que es nosotros fuimos aquello. O sea, el Al-Ándalus formó parte de una realidad sociocultural y política en la que estaba integrada también buena parte del norte de África y en algunos momentos incluso la península arábica. O sea que es que no solo estuvieron aquí, es que formamos parte de esta realidad y había intercambio y esto duró casi un milenio. Esto es mucho. Y especialmente para Andalucía, que es el territorio que más tiempo digamos, formó parte de esta realidad, ¿no? Por un lado, un poco esta reflexión. Y la otra, que igual, a ver si la sé expresar bien, es que para mí hay como una especie de contradicción, porque como, bueno, hablabais de, bueno, en realidad el flamenco, cuando se canoniza, ¿no? y se sistematiza como digamos, sistema musical, es, bueno, a finales del 19, principios del 20, y se produce un fenómeno, digamos, que yo diría que es una especie de fenómeno de orientalización en positivo, que es que aquellos cantes que se identifican como más auténticos, como más hondos, como más flamencos, son aquellos cantes que se distancian del canon más europeo o que suena más europeo y que de alguna forma suenan más orientalizantes, ¿no? Como hablabais antes, y bueno, a nivel armónico, a nivel rítmico. Curiosamente, me sorprende que se dé este fenómeno de autoorientalización y a la vez haya como una negación histórica justamente de las fuentes digamos, demográficas y culturales justamente de este tipo de formas musicales que se destacan como más flamencas, como más auténticas. Entonces es como una especie de contradicción o como una especie de juego de espejos súper contradictorio, ¿no? Donde sí, nosotros nos construimos una identidad por oposición a lo europeo y tal, y a la vez no queremos reconocer que lo que estamos haciendo es identificarnos con un corpus mucho más grande que pertenece a una realidad cultural que a la vez también negamos, ¿no? Yo creo que se puede reducir a aculturación. Cojo, me lo hago propio y corto la raíz de lo que no me interesa, ¿no? O sea, es un proceso de aculturación muy bestia y con unas lagunas históricas muy vacías realmente, porque no sé, es lo que decíamos con Ráhmata, con Yinka,
cuántas personas que viven en España, ¿no?, o que están ahora aquí formando parte de esta sociedad son conscientes de este legado, de esta herencia, de esta presencia de personas africanas, moriscas, gitanas durante tantos años. No son tantas como parece. Como parece. O como Inka, no parece. ¿quería decir algo? Sí, bueno, agradecer estas dos intervenciones, bueno, estos dos puntos. No sé si hemos sido claros, porque yo creo que muchas veces hay como una confusión. Cuando estamos hablando de estas personas, estamos haciendo una separación totalmente al mundo andalusí, que por supuesto está presente en el flamenco y reconocido, como decía Ramata, pero estamos hablando de la gente afrodescendiente, digamos, lo que normalmente se refiere a subsahariana, que a partir del 1492, cuando empieza este supuesto apertura hacia el Atlántico, aunque bueno, los portugueses estuvieron antes en la costa africana, a raíz de la trata de las personas esclavizadas, hubo una presencia afrodescendiente hasta el siglo XIX en ciudades como Sevilla, Cádiz, sitios como Huelva y, como nos dice Nuria, en Negres, también en Cataluña. Y yo creo que la cuestión es, ante lo romano, es que como afrodescendientes mundialmente, este hecho sigue o ha creado unas relaciones de poder y ha creado una especie de operandus que no ha cambiado, bueno, que ha cambiado de cierto modo, pero que en el fondo sigue reproduciendo una relación totalmente hiarcada, no sé cómo decirlo, perdón, que el castellano es mi primer idioma. Entonces yo creo que por eso esta insistencia en hablar de esta presencia, que yo estoy totalmente de acuerdo que fuimos, o los españoles fueron las personas que estuvieron aquí durante 8 siglos, no es como una gente lejana que se fue. Y entonces la misma cuestión, ¿dónde están esos afrodescendientes? Están en los españoles que están aquí ahora, ¿no? Entonces creo que es esa necesidad de reobservar, ¿no?, esa historia propia. Y luego, en cuanto al flamenco, yo creo que lo que sí ha pasado es que ha sido muy útil, y gracias a los franceses, los románticos, que vinieron a España y que vieron en el supuesto gitano y esta mirada totalmente orientalizante del pueblo gitano, que ha también creado un otro que es más palpable, ¿no?, ante el negro que nadie quiere ser, ¿no? África está a 9 millas de España y parece que está al otro lado del Atlántico. Entonces yo creo que eso refleja cómo dentro de todo el imaginario que se ha creado con el flamenco ha cuadrado de una forma muy bonita, y pensando en la India, ¿no?, como llevándolo a un territorio otra vez de un otro muy aceptable ante este otro no aceptable, ¿no? No sé, yo creo que ahí la misma cuestión de ópticas está en juego. Eso es lo que quería como redecir, ¿no?, con lo que nos has compartido. No sé si hay tiempo para otra pregunta o... Hola. Primero, muchas gracias por la ponencia, el panel, es súper interesante. Me vienen a la mente algunas cosas y luego llegaré pronto a la pregunta. Primero, cuando hablabas, Nuria, de Cataluña, que es muy buena en ocultar sus orígenes, por supuesto me viene a la mente la rumba catalana y la rumba congoleña, que pero tiene derivación de la rumba cubana. Entonces, lo bonito del flamenco, lo que más me gusta es que luego en la colombiana se habla de cante de ida y vuelta, que son todas estas diásporas, todos estos viajes, todas estas migraciones que forman parte de la cultura oral que llevamos de todas partes hacia todas partes.
yo me defino, una cosa que decíais vosotras es el sur. Yo creo que es un concepto, un estilo de vida. Creo que se reúnen en muchas cosas, sobre todo, por ejemplo, ahora hablamos del vecino mediterráneo, pero se puede hablar de muchísima parte del mundo. Lo interesante de esta conversación es que pensaba, es tan necesario, por ejemplo, cuando hablabais de el flamenco como algo gitano, de las cuales orígenes tampoco se sabe mucho, o un flamenco que es más castizo. Entonces, por supuesto, hablamos de un flamenco afroandaluzo, de un flamenco africano, afrodescendiente, por supuesto. Hagámoslo. La cuestión es, siendo y pensándonos en el lugar donde nos encontramos, con una cultura muy eurocéntrica, viendo otros tipos de visiones, es tan necesario, antropológicamente hablando, de una validación en esos conceptos que son también cultura oral, patrimonio inmanente, que no es necesariamente lo que está escrito. Antes, Nuria, decías, y me venían a la mente también la repatriación de muchos de los museos europeos que están devolviendo, por fin, las obras robadas durante el colonialismo. En algunas partes o no. Hablaba Yinka de los museos de Londres, por supuesto. Entonces, es tan necesario, o sea, todos sabemos que lo que no se habla es como si no existiera, pero necesitamos todas estas valoraciones. Lo digo por curiosidad propia, es decir, lo que uno siente, lo que Yinka siente cuando baila, cuando siente esta referencia, esto temblor dentro del estómago, que es la danza, por ejemplo. Si es necesario hablarlo. Por mi parte sí, pero no quiero dar, obviamente, respuesta, quiero las vuestras. La pregunta es si es necesario hablar de ello. Como categorizar, ¿no? Exactamente, poner sellos. Etiquetas o no. Etiquetas. Repito, es que creo que es parte de una formación eurocéntrica, canonizar, encasillar, tener que definir, cuando en realidad las mutaciones, las migraciones, los viajes, el intercambio cultural, la historia nos lleva, obviamente, a otros sitios y a otro tipo de valoraciones, de reflexiones, por supuesto. Yinka, ¿quieres empezar tú? O? Bueno, a mí ya sabéis, yo ahí podría... Pero bueno, gracias por la pregunta, porque te lo prometo que hace unos días hablaba con mi compañera Phyllis Akinyi, que es una bailadora afro-danesa, bueno, kenyan-danesa, y estoy de acuerdo contigo. A veces yo personalmente no quiero convencerle nada a nadie, porque como tú dices, es como muy bien. Pero a un nivel personal ha sido muy necesario, porque yo he estado en clases donde yo siempre he sido la única persona negra en la clase, donde a pesar de algunos profesores que por supuesto me han apoyado mucho, otros aún muy simpáticos veía que no podían imaginar que yo podría bailar realmente seriamente. La mirada ante una forma de mover que juzga, desafortunadamente, y yo misma he vivido este autojuzgamiento a través de esta visión, ¿no?, que no cumplo. Entonces, para mí ha sido vital, ha sido muy vital, porque desafortunadamente, entonces, para mí quizás es solo para las jóvenes y los jóvenes afrodescendientes que están en España, que sienten que todo el tiempo les preguntan de dónde vienen y es difícil creer que son españoles. Es muy importante que sepamos que esto no es un hecho, un fenómeno nuevo, que llevamos muchos siglos teniendo mucho que ver con la riqueza y el mundo español, que quiero decir, sí es importante decirlo. Si nadie quiere saberlo, casi a mí no me importa, pero para mí, para nosotros, ante el rechazo que se hay constantemente, el mismo que ha habido con la imposibilidad de simplemente hablar del flamenco como si eso es
una de las formas más ricas de la expresividad española, que nace gracias a la población gitana, por supuesto, la herencia morisca, judía también, que no hemos mencionado, y a la que hay que añadir afrodescendiente. Es importante decirlo porque si no seguimos siempre ninguneando lo africano y lo negro. En los Estados Unidos nos harían pensar que el mismo rock and roll o el blues no nace de las formas expresivas de los afroamericanos si ellos no estuvieran ahí diciéndolo, porque el borramiento es sinónimo con la presencia afrodescendiente. Entonces, desafortunadamente, aunque estoy de acuerdo contigo, esa cosa de cientificarlo, pero lo que estamos intentando decir es simplemente eso, como aunque se ha hecho durante muchos siglos, ya basta con fingir que nunca hemos estado y que no tenemos nada que ver, porque eso es simplemente mentira. Mentira que luego afecta a la misma política, que luego afecta a la idea de la gente pensando esta gente que hace aquí. Entonces yo creo que es muy necesario. Y más que nada para nosotros sentirnos firmes en nuestros pasos, yo diría. Y aportando también un poco más, o sea, lo que decías de etiquetar, categorizar, esto no, o sea, no es que sea eso lo necesario, sino informar, dar a conocer. Da igual si hay una etiqueta o no hay una etiqueta, pero simplemente informar, porque lo que pasa es esto, que si uno no tiene conciencia de ello, no sabe ni identificar de dónde viene y qué ha pasado en su propia historia, no puede ni corregir, ni revisar, ni tener una conciencia que pueda cambiar el futuro. Entonces, perpetuaremos siempre la misma historia, que es una sola historia escrita por una sola visión. Y necesitamos distintas historias con distintas visiones para poder tener una visión más completa de la historia en España y en tantos otros países. Creo que vamos a concluir con estas reflexiones. No hay tiempo para más. Muchas gracias a todos por haber asistido a esta charla, también la gente que está conectada online, y hasta aquí. Gracias de nuevo por habernos escuchado. Gracias. Gracias. Y a Sasuke.